Hola, hoy quiero hablarles sobre el texto Rasgos de la cultura contemporánea de el autor José María Mardones. Bueno, este es un texto bastante interesante. Presenta un análisis bastante sintético, muy bien delimitado y diría que especialmente limpio y parsimonioso de algunas de las principales características de la cultura contemporánea, así como lo que se denomina la crisis de la cultura contemporánea y las potenciales causas o manifestaciones de acuerdo a distintas líneas de pensamiento. Entonces mi intención el día de hoy con este texto, eh, más que agregar un análisis adicional sobre el texto que realmente es bastante difícil, ya que está excelentemente desarrollado y tiene una profundidad y a la vez un nivel de comprensión pues demasiado alto. Entonces, quisiera analizarlo en la forma de descomponer, traer, sintetizar y quizás relacionar. Aunque creo que no va a ser muy fácil que agregue temáticas o críticas o elementos nuevos a la discusión. Pero bueno, vamos a ver cómo nos va. Lo primero que habla el texto es sobre los rasgos de la cultura contemporánea, entendiendo pues cultura no solamente como todo lo que ha hecho los humanos, sino como esa matriz donde se construye el significado personal y social. Entonces, eso es, digamos, con ese entendimiento lo que es cultura. Y contemporáneo, pues con lo que tiene que ver con del siglo, de la segunda mitad del siglo XIX, del siglo XX, perdón, hasta acá, pues ya delimitamos un poquito más lo que quiere decir el texto y pues finalmente esa es la limitación que hace el autor. Em, el primero de los elementos, él lo menciona como la homogeneización funcional de nuestro tiempo. Por esto hace referencia a esa necesidad o tendencia que hemos tenido de que se ha desarrollado, digamos, el modelo moderno de observar el mundo, en que ha primado la cuantificación, las relaciones de causalidad y la funcionalidad, como para qué me sirve algo, el entendimiento de para qué sirve, para entender, y no solo para entender, sino para operar en el mundo. Entonces, en ese sentido, el texto nos dice que en el pasar de estos años, al aumentar cada vez nuestra visión más tecnicista y cienticista, esta visión funcional del mundo pues ha permeado todas las culturas y como que no ha dejado rincones sin tocar. Y esto pues implica que todo, digamos, forma lo estamos viendo como lo que tiene valor es lo que podemos medir, lo que podemos contar, lo que podemos mesurar y tiene valor en cuanto sea funcional. Y la funcionalidad también se mide en términos de eficacia, de velocidad y demás. Entonces todo esto nos mira, pues nos genera una visión muy objetivista, donde lo simbólico, eh, lo metafórico, pues pierde un poco de valor y tiene que ser justificado constantemente, ¿no? Y esto pues realmente nos elimina una capa de comprensión de la realidad de elementos más profundos y complejos de la realidad misma, que no se puede simplemente limitar a lo que puede medirse y contarse, sino que es mucho más y que a veces es muy difícil de explicar y por eso nos cuesta aceptar desde el modernismo. El segundo elemento, la segunda característica es la globalización, el pluralismo y el relativismo. Globalización en cuanto que gracias a la capacidad de comunicación casi que instantánea eh, a lo largo del globo, pues es la primera vez en la historia en que tenemos esa como inmediatez en nuestras relaciones y conocimiento de todo el mundo. Y ese mismo conocimiento nos ha llevado a generar una aceptación de la o una observación de las miles formas distintas de expresión que son válidas en cada uno de los, digamos, estratos o lugares donde se desarrollan. Eh, y esto hace referencia a lo que menciona como pluralismo y relativismo. Pluralismo en que cuanto hay múltiples formas de expresión y relativismo que todas parecen ser válidas de acuerdo a su contexto. Eh,
Esto que genera, pues definitivamente genera esta relatividad cultural, o sea, de que nuestros modos de vida pueden ser cuestionados y nos generan de una forma, una mayor facilidad la reflexión ante ellos, ¿no? Eso es como una, de una forma, una cura contra el dogma, pero a la vez esa ansiedad por la pérdida de elementos fijos y culturales, de esa visión quizás paterna o estructural cultural que nos generaban estos valores, pues generan cierta sensación de angustia al no tener fundamentos y repercuten en lo que ha sido una búsqueda de nuevo fundamentalista y quizás dogmática de, de algún tipo de arraigo. Y eso pues se ha visto, ha tenido su expresión en la búsqueda de nacionalismos, fanatismos y demás, que pues efectivamente han proliferado y pues se mantienen, ¿no? Tanto religiosos como laicos. Entonces hemos tenido, digamos, un resurgimiento de cultos que brindan esa em, solución express a ese malestar existencial de la falta de estructura, digamos, en la vida, porque la podemos relativizar. Además, eso genera pues que todo tenga que venderse, ¿no? Al ser relativo tenemos que vender cuáles son, por qué es idóneo nuestras creencias y qué ofrecen, de alguna forma con un cuestionamiento permanente que tiene una implicación, digamos, energética, ¿no? Desgasta, desgasta el ser. El otro elemento que menciona es la tradicionalización y reflexividad cultural, muy relacionada con lo anterior. Entonces perdemos el valor de la tradición por tradición em, y pues podemos reflexionar sobre nuestra cultura, ¿no? Entonces, eh, esta visión, digamos, más global que tenemos de las múltiples posibilidades y valideces, em, pues generan a que seamos más reflexivos, ¿no? Tenemos que reflexionar mucho porque estamos expuestos a una gran libertad de elección. Entonces digamos que estamos obligados, no es tanto que tengamos una mayor capacidad de reflexión o de pensamiento, quizás más tiempo, pero sí lo que nos genera es en esa libertad, pues debemos reflexionar. Y también cabe resaltar que hay muchas trampas o intentos de distintos grupos de manipular dicha reflexión y dicha de toma de decisiones, ¿no? Entonces, las que antes cabían, digamos, dentro de los dogmas o religiones o políticas y demás, ahora creo que, bueno, lo menciona el documento, también han llegado desde una parte mercantilista, ¿no? La publicidad, tanto económica como política, que busca manipular esa decisión y orientar la reflexión en ciertas, delimitarla entre ciertas posibilidades. Em, de esta forma, pareciera que que las personas están llamadas a buscar quizás una religión o una visión, digamos, de fe, y fe entendemos tanto ideología religiosa como, digamos, laica, a la medida, ¿no? Entonces que se ajuste y que yo elija y acepte todas sus partes, que obviamente tiene sus elementos positivos, pero conlleva también algunos riesgos en cuanto a esa inestabilidad. Y el último elemento es la vulnerabilidad sociocultural producida. Básicamente se habla de una constante sensación de vulnerabilidad, digamos, tecnológicamente. Somos la primera generación de la civilización que puede destruirse a sí misma por completo, tanto por contaminación como por armas. Eh, nuestra política se demuestra cada vez más incapaz de resolver nuestras problemáticas, no solo grandes, sino las del día a día. También en temas, digamos, de cambio climático, de desastres, hemos dado cuenta que quizás es más difícil responder que ante choques económicos el impacto es muy grande. Entonces, el sistema se encuentra especialmente vulnerable y es una vulnerabilidad que se transmite al individuo, donde también se siente, digamos, esa ansiedad al pertenecer a un sistema enormemente complejo en el cual casi no puede participar o modificar, pero ante el cual se presenta una completa dependencia. Entonces eso genera una ansiedad y esa ansiedad pues determina que pues que definitivamente hay una crisis y que debemos superarla, pero no se nos ofrecen em, posibilidades, digamos, pertinentes de cómo afrontarla. Em, ante estas características principales,
El autor nos habla de la crisis cultural de nuestro tiempo y dice pues que en general coincidimos o coinciden los teóricos y los pensadores de distintas vertientes en que existe una crisis actual, pero las causas cuáles son las crisis y las potenciales soluciones difieren mucho. Entonces ahí es un elemento que me pareció extremadamente perspicaz y no, como una producción excelente del autor de cómo pudo sintetizar tanta información de una forma bonita, elegante, clara y siempre en función del rol de la religión y de la iglesia cristiana ante eso, que podemos extender, pero también plantea un rol muy bonito, digamos, de la iglesia que vale la pena tener en cuenta. La primera de las visiones la plantea desde la vista de los neoconservadores, donde nombra algunos de sus exponentes y nos expone que hay tres elementos básicamente que sostienen nuestra cultura y nuestra producción técnico-económica, nuestra política democrática y nuestra cultura pluralista. Entonces la producción técnico-económica es este tema de que tenemos una producción que se impulsa por la ciencia y por la técnica y que tiene unas leyes muy determinadas, ¿no? De eficiencia, de supeditadas a la naturaleza, digamos que no podemos modificar. Entonces no tenemos que atenernos, digamos, a estas leyes de la conservación de la energía, del cambio de eficiencia para la producción, digamos, de los bienes y servicios que tenemos. Y eso es lo que genera, digamos, uno de los valores. La política democrática hace énfasis en esa capacidad del hombre, bueno, y de la mujer, del humano, de colaborar y trabajar por el bien, digamos, común, em, que hay alguna, digamos, alguna tendencia hacia el sacrificio en pro de la comunidad y una participación responsable, ¿no? Entonces, podemos participar en la toma de decisiones y eso implica ciertos tipos de sacrificios. em, es lo que, digamos, implica en términos de la democracia. Y el tercer elemento es la cultura pluralista, donde, pues, dice que esta nace sobre todo en este periodo de modernidad secularizada, pero normalmente viene impulsado, pues, por esta libertad y búsqueda de realización personal casi sin límites, ¿no? Entonces, pareciese que en la cultura vanagloriamos esa tendencia y esa necesidad de la autorrealización, la autoexpresión y el goce individual a toda costa. Entonces, pues lo que nos genera es un individualismo, un narcisismo, un hedonismo que choca contra estos otros dos subsistemas, ¿no? Esas responsabilidades políticas que derivan de la participación democrática y también esa capacidad o necesidad de la colaboración y la articulación en la producción para poder generar bienes, ¿no? Desde el modelo tecnicista. Entonces, esta cultura es el choque y el diagnóstico que hacen estos neoconservadores es que es necesario cambiar un poco los valores de la cultura y devolverla a una situación anterior, donde em, se vele más o se vanaglorie más la disciplina, el ascetismo, el sacrificio, ya que no van a servir tanto para la democracia como para la producción capitalista. Por otro lado, hay unos teóricos críticos que dicen que las causas se han invertido. Entonces, no es que esta cultura esté afectando lo demás, sino que esta cultura funcionalista, utilitarista, sobre eficacia y rentabilidad, es la consecuencia del modelo económico que hemos planteado, especialmente el modelo técnico económico. No se habla mucho de la parte de política, pero sí, digamos, de esta visión técnico económica. Y es por esto que, em, que es necesario comenzar a cambiar el sistema productivo y esa lógica funcionalista. Entonces, debemos cambiar el sistema económico del mundo para generar una mayor responsabilidad ciudadana, digamos, hacerla de forma contigua, es lo que plantean estos teóricos, ¿no? Y que también la política esté orientada a unos valores de responsabilidad ciudadana mayor. Entonces, digamos que un cambio similar, pero el primer grupo neoconservador pues no plantea cambios importantes en esos dos primeros ámbitos. En cambio, los críticos dicen que el cambio debe originarse de dentro del elemento, de la dimensión económica para poder generar ese cambio cultural, porque ella es la fuente. Otras diagnósticos son el de la sensibilidad posmoderna. Básicamente es una reflexión que estos grandes mitos de la modernidad que teníamos, pues se han demostrado improductivos, ineficaces, inservibles de alguna forma, ¿no? O pues insuficientes. Entonces,
y que la misma vida cotidiana nos ha permitido ver que no aplican, ¿no? Entonces, la sociedad opulenta que tenía el mito liberal, o la sociedad socialista, igualitaria y sin clases, o de los mitos intelectuales de narración ilustrada, todos estos pues no han logrado su promesa. Entonces, básicamente la posmodernidad lo que dice es, despidámonos sin ninguna nostalgia de estos metarrelatos y visiones totalizantes que daban como una solución simple a todos sus problemas y que pues han generado tanto elementos desde el grupo religioso como secular, pues muy totalitarios y mortíferos para la sociedad, ¿no? Innegablemente. Entonces lo que sugiere es, hay caminos entre muchos y pequeños relatos que son relativos culturalmente, lo que hablamos inicialmente, y son coyunturales, temporales, y van a cambiar dentro de medio vida. Pero uno de los retos de esto es que ese relativismo pues va probablemente también a facilitar un consumismo de sensaciones, por un lado, en cuanto a que se encuentra ese escape como parte de la realidad, y de nuevo un hedonismo, o por otro lado, una validación de los múltiples sincretismos religiosos que pueden ser fanáticos y sectarios. Entonces, definitivamente eso también va a dificultar la capacidad de conversación y de colaboración entre las comunidades, a pesar de que lo que busca es promoverlo, ¿no? Finalmente habla de los nuevos movimientos sociales, que es una visión final también sobre todo que es crítica, que busca ser emancipadora o resistente o evasiva, que acepta ese malestar de la modernidad cultural, pero dice que el elemento no es tanto económico y de justicia, que también obviamente existe, pero es de la misma narrativa que tenemos sobre lo que es bueno y valioso en la cultura y estilo de vida. Entonces, en ese sentido, lo que plantea es que debemos cambiar nuestros comportamientos, valores y expectativas, un cambio cultural donde ya no nos centremos en el desarrollo, productividad, competitividad y superación del otro, sino reconocer cada vez más la cooperación, ¿no? Y habla de tres elementos importantes como el productivismo, que amenaza el equilibrio económico del planeta, el militarismo, que es el que promueve la proliferación de los conflictos, y el patriarcalismo, pues que ha generado una posición de sometimiento a la mujer que afecta en general a la sociedad. Entonces lo que propone es, digamos, unos movimientos, no hay una propuesta única y consolidada, pues es acorde con lo que plantea, pero lo que se rescata dentro de estos movimientos que han surgido es que hay una fluidez de organización, espontaneidad y gran nivel de fantasía. Y por eso una de las críticas es que no necesariamente se cree que esto pueda aportar un cambio real, sino simplemente son formas de expandir esa sensibilidad respecto a esos problemas. Y quizás todavía no estemos alcanzando a llevar a una solución, digamos, más realista y concreta. Bueno, estos son básicamente los elementos que plantean en el diagnóstico. Como decía, realmente agregué algunos elementos propios dentro del análisis, pero fueron más que algunos conceptos y palabras o apreciaciones. Sin embargo, pues creo que el texto presenta de manera excelente, casi que muy suficiente, su diagnóstico, un ejercicio analítico demasiado preciso. Entonces, pues, no me queda más que al que tiene el interés por el rol desde el cristianismo en cómo utilizar, cómo protegerse o cuidarse de ciertos de estos elementos de la cultura contemporánea y utilizar, no solo de manera utilitarista, sino hacerse valer de ellos para propiciar y aumentar aquellos valores cristianos que ellos mismos determinan como valiosos para la sociedad. Pues recomiendo la lectura del texto porque el autor también plantea unos elementos bastante específicos que aplican para el religioso, pero para el cristianismo, pero también para otros estilos de vida y análisis. Entonces, pues bueno, eso es como mi aporte y les agradezco.